Mi nombre es Pedro Santiago Guerra Huachante. El lugar aquí es Tralcao y bueno, estamos en la Hijuela 2 de Tralcao. Don Pedro, su edad, Mi edad son 65 años. 65. ¿Y ha vivido siempre en, ¿En en este sector, Tralcao? Talcao? No, yo llegué de 6 años más o menos aquí a Tralcao. Mis padres compraron acá a una tía, María Pangui, a través de mi madre, que ella sí nació acá, que ella es Bristelia Huachante. Y bueno, y usted sabe la historia, se fue de acá mi madre teniendo 5 años, era oriunda acá, nació acá, y después trabajando ellos con mi padre en Valdivia, ella fue garzona en Valdivia, mi padre tenía negocio, y llegó un minuto, yo en el vientre de mi madre venía para acá, para Tralcao, veníamos en vapor, me- venía mi hermana que tenía 1 año, y bueno, veníamos a pasear todos los años. Yo me recuerdo que tenía 4 años, andaba a caballo con la Lorenza, con varios chicos de acá. De ahí que me acuerdo de Tralcao, de los 4 años. Ya había pasado el terremoto y ya no están los vapores. Sí, llegamos en micro del otro lado y llegamos en balseo. Y ahí, bueno, mi mamá compró y después llegamos acá. Entonces, su vinculación con Talcao está relacionada por el lado materno, por su mamá. Eh, ¿Cuál es su relación con el campo, con las actividades rurales? Si me podría hacer un poquito un relato de su historia de vida. Bueno, yo creo que el relato es tremendamente interesante porque en el fondo yo creo que el relato cuando mi madre nos decía del tema del campo, de la convivencia, la cosmovisión mapuche, de su ancestro, de su abuelo que fue asesinado por el tema de territorio mapuche en Mariquina, que era un lonco aquí en Tralcao. Yo creo que eso a uno cuando es niño empieza las neuronas a resolver un tema en la cabeza y cambia en la cabeza que van colocando temas tremendamente importantes para el futuro. Y bueno, y una vez llegando acá a Tralcao, mi madre siguió trabajando, mi padre se quedó en el campo acá a trabajar y eh, él empieza a hacer un proceso de trabajo en función de eso y en esa época está haciéndose el proceso de la reforma agraria con Frei Montalva y eran todos pequeños parceleros acá, que no habían fondo, Tralcao no es un fondo, son todas parcelas de mapuche que fueron por años, por miles de años que ha sido siempre en territorio mapuche. Y habían parcelas que estaban los andaúres, estaban los huachantes, los panguis, y crearon un comité pequeño de agricultores, tenía yo como 9 años, y acompañé a mi padre. Mi padre fue tesorero del comité pequeño de agricultores y fui viendo todo el proceso de muy niño. Entonces los cabros me invitaban a jugar a la pelota y yo no jugaba a la pelota el día domingo, me gustaba estar con las personas de edad, viendo cómo están, me gustaba escuchar. Era agrandado para mi edad, me decían, puta, soy agrandado, cabrón chico, me decían algunos. Pero les gustaba a los viejos, porque los cabros jugaban a la pelota y yo estaba preocupado del tema de lo que estaban haciendo. Bueno, en eso es largo el tema, pero para ir acortando, yo creo que claramente mi papá, con el tema de la reforma agraria, con el tema del INDAP, toda la gente acá empezó a tener la posibilidad de sembrar trigo. Eh, por ser de porque viene todo un cambio en el procedimiento de esa época, el tema de la reforma agraria en producir. Y claramente algunos producían trigo, otros remolacha, otros rap, otros se dedicaban al tema de los vacunos, le entregaba crédito, el INDAP, le entregaban 20 vaquillas a alguien
le entregaba corfa, le entregaba luz a alguien para que coloque licería. Ese fue el comienzo mío de niño, viendo ese contexto del proceso de la pequeña agricultura aquí, en Talcahuano. Y bueno, no solamente aquí, sino que en la comuna. Y fui creciendo y iban a buscar el abono los mayores y yo los acompañaba. Y claramente ellos de repente cuando iban donde Bildo Pérez y se juntaban todos los viejos ahí de toda la comuna y se huasqueaban, pues era lógico que eran como ellos iban a tomarse un vinito y se entusiasmaban y yo iba a buscar el abono en un camión y después los pasaba a buscar en San José, estaba Mariquina, estaba la cuestión de los ferrocarriles, ahí había que ir a buscar el abono, el INDAP, había una oficina en INDAP en Mariquina, sacaba toda la orden de compra yo y me iba a buscar el abono y después lo entregamos. Se trabajaba en conjunto, lo que sembraban trigo lo hacían solo, lo que sembraban el rap también y todo eso, lo que hacían empastar para los animales también. Y así uno fue mirando que los cambios eran tremendamente relevantes por ser la gente cosechaba y teníamos molinos en San José, habían dos molinos, estaba el de Mol, que estaba cerquita ahí, íbamos a entregar el trigo a él, o a veces entregábamos a Cusman, o entregábamos el trigo ahí y ahí los molían para el año. O después está el de Rucaco que también estaba. Entonces había una efervescencia productiva, llamémosla así, que uno veía como muchos campesinos de todos lados, había toda una acción de trabajo que era tremendamente relevante. Bueno, en esa época a través del INDAP colocaban por supuesto la compra del trigo también, cuando querían pagar poco los empresarios molineros, pero nunca se vendió a la ECA, que yo me recuerde. Y eran todos créditos y se pagaban los créditos con lo que se producía. Y el INDAP colocaba la maquinaria, la cosechadora, y se veían, y todos unidos, se iba haciendo el trabajo y todo, por ser llegaban a donde un productor, mapuche campesino aquí en el sector, y después íbamos todos de otro y así, y la comida y todo se hacía en conjunto. Eso le quería preguntar. Entonces, ¿esta era una cooperativa como entonces? ¿O no era Un comité de pequeños agricultores. ¿Comité de pequeños agricultores que nace en el contexto de reforma agraria? Nace con el contexto del INDAP por el tema de la reforma agraria. Pero que en este caso son pequeños agricultores de diferente origen. O sea, hay mapuches y no mapuches también, ¿o no? Casi la gran mayoría mapuche, vale decir el 90% mapuche aquí. Okay. Eran guayante o andaur guayante, o guayante lemno, o lemno cachil, o pangui, savera. Todos tenían algún grado de relación, eran muy pocos. Había un señor Alarcón, que no era, llamémosle, estaba igual en el Comité de Pequeños Agricultores. Habían otros bustos, habían otros productores que estaban sembrados, ahora Aravena igual, pero Feo León, que también era parte del proceso de acá. Pero si yo coloco la relación entre mapuche y no mapuche, aquí era el 80% o el 90% mapuche con relación consanguínea y el resto era no mapuche. Claro, pero todos juntos. Trabajo en conjunto. Todos juntos, claro, sí. Trabajo en conjunto. Previo a eso, ¿cómo era el trabajo? No sé si usted sabe cómo era el trabajo acá, porque usted menciona que hay una efervescencia en ese momento, en ese contexto, sí. Porque además también hay un aporte en este caso de INDAP que va en tema de maquinaria, pero previo a eso, ¿qué había? ¿Sabe algo sobre...? Sí, la relación era casi igual. Por ejemplo, los huachantes tenían 40 yuntas de güeyes, los pangues tenían unas 40 más,
y aquí la zona era triguera y criancera de ganado y de vacuno y de ganado. Por ser, esta fue una línea de producción bastante rica en toda esta zona, vale decir, y no esta zona de Traucao, sino que en toda la zona de Mariquina, porque había molinos que te daban la semilla, o Cusman, Coyico, también los faluchos a la gente. Habían varios puertos aquí que sacaban el trigo y contaban que por parte de mi abuelo sacaban el trigo, lo sacaban por falucho hacia Valdivia. Había una efervescencia de desarrollo triguero aquí en la zona. Habían productores que no producían, por supuesto, no todos producían, pero siempre había una situación de, llamémosle, de crianza, de supervivencia, que le llaman agricultura de supervivencia, pero supervivencia buena en términos generales del pasado, en términos de que sí, yo lo que sí, yo creo que el tema de las casas eran como más, eran verdaderos, habían tipo ruca o cocinas con zingue, donde habían, en general, habían casas buenas igual, de los mapuches, porque como limpiaron las pampas, eran árboles y hicieron buenas casas, habían buenas casas grandes con zingue. Entonces yo creo que eso fue un proceso de antes, post el proceso de la reforma agraria. O sea, esa efervescencia productiva también tuvo efecto en quienes estaban produciendo, en quienes estaban trabajando la tierra. O sea, se vio un mejoramiento material de la vida gracias a ese esfuerzo productivo. Sí, yo creo que lo que se ve ahí, por ejemplo, antes eran 2 o 3 familias que eran los que más producían y todo el resto trabajaba más que a ellos, porque eran más grandes los campos. Por ejemplo, los huachantes eran campos grandes y había muchas familias más pequeñas que le iban a trabajar, pero todos vivían bien en el fondo y tenían algún grado de desarrollo de caballo, de vacuno, de oveja, o de hortaliza, o de chicha, porque aquí eran buenos productores de la chicha. Por ejemplo, yo me acuerdo, venía donde los tíos abajo, todos producían chicha. Aquí, después mi papá igual producía 4.000, 5.000 litros de chicha. Era un tema común el tema de la chicha acá. Mucha manzana, muchas quintas aquí en Traucao. Entonces tú recorrías aquí en la zona de Pelchuquín, para la punta, para todos lados, era lo mismo. Parecía la vivencia del mundo campesino mapuche era un proceso de desarrollo y se hacían carreras de caballo. Había un estado de situación en esa índole. Lo que no sí había, yo creo que era caminos todos de tierra, por ejemplo, era un camino de tierra que en el invierno andaba el agua, el barro, potente era eso, polvo en el verano, y el agua que uno tomaba la sacaba en pozos de 12 metros, o iba mucho a buscar agua al río, tenía lo más cercano, y los baños eran pozos negros que estaban lejos de la casa y había que pasar casi una quinta completa, 400, 500 metros, había un pozo negro, pero estaba bien armadito, bien bonito, con zinc y todo, y otros pozos que eran de otra forma, pero bien casi en general acá la zona con pozos negros, siendo cabro yo, en distintas partes de aquí de la gente. No vi que anduvieran haciendo necesidad de traer las murras o cosas así. En todos los lugares casi vi eso, que el tema, el baño, no estaban dentro de las casas, pero sí
eso estaba como registrado en los Peñi, en las Lamien en general, ¿eh? Un tema que yo hoy día digo, los cabros echaban miedo cuando uno iba al baño y empezaban a hacer cosas. Entonces, eso me acuerdo yo de lo que se vivió en ese periodo, pero como todas las cosas cambian, de ahí empiezan a cambiar las cosas de la época de la reforma agraria, empiezan a cambiar las cosas, los procedimientos, las formas, ya empezaron a haber motorcitos para sacar agua, y pero conocí el primer motorcito que alguien con una cuestión así sacaban agua con una bomba que le colocaban abajo y con algo así sacaban agua. De ahí para adelante ya empieza a usar la tecnología, por ser ahí, de ahí para adelante uno empieza a ver el tema de los tractores, porque antes habían huellas. Yo creo que ahí hay un tema relevante, que hasta arriba, hasta la costa, Chanchan producía mucho trigo. Gracias, claro, a ese impulso tecnológico que se logra gracias a la reforma. Gracias a la reforma, por ser, yo tenía después 12 años, 13 años, había un presidente del sindicato, don Pablo Pedersen, en San José, que aquí iba un representante y lo acompañaba yo, era don Efeo León, del comité, y a mí me gustaba andar, y ahí llegaban a San José, había un sindicato allá en Mehuín, y bajaban todos los de la costa y llegaban a San José y se unían todos. Y lo sorprendente en ese minuto, sí, estaban también los gringos, también estaban en el sindicato ese. No era un tema relacionado de que no estaban los puros mapuches, habían gringos. Aquí también habían una familia de Balser, que eran aquí Choroinque, que estaban en el comité también. El Oscar Aiser, que está aquí, también está en el comité de pequeños agricultores. Entonces ahí viste muchos, a los Hoffman estaban en San José, en el sindicato, que eran pequeños agricultores. Por ser, había una dinámica distinta. Vi yo ese contexto hasta el año 81, 82. Ya el 82 empieza como a politizarse el cuento en el contexto de la agricultura en Chile, con nosotros igual. Y ahí, pero igual se trabajaba, independiente a eso, igual se fue dando el trabajo y todo. Sí, eso le iba a preguntar, que ese periodo, si se ve alguna modificación, ¿cuándo acaba este proceso de reforma del 73? Y de ahí en adelante, si se ve alguna diferencia en cuanto a la forma de producción o el trabajo colaborativo. No, fíjate, yo creo dejar claro que el proceso, que yo estuve como dirigente hasta el 73, fue rico, fue participativo, las condiciones de vida de la gente tenía los derechos de vida y de comida absolutamente, no era un tema, por ser el campesino o el mapuche come bien, vacuno o la harina lo tenía suministrado eso, ¿ya? Fue tremendamente relevante eso, y que la institución del Estado se puso al nivel de los cambios que quería hacer con el procedimiento hacia el campesinado chileno, porque aquí no estamos hablando de reformados, aquí estamos hablando de la pequeña agricultura, que eran dueños de previos, chicos, mapuche y no mapuche. Por ser, esa historia la sé yo. Y conocí la historia que había un fondo al otro lado, pero lo vi desde lejos nomás, no me interesé mucho la situación de los asentamientos. Pero por lo que me cuentan, que fue tremendamente relevante, importante también en los asentamientos que fueron recuperados, los campos hacia el mundo laboral campesino que vivían en los asentamientos. Pero me quiero centrar en el tema de la agricultura familiar campesina aquí, mapuche, indígena, del tema fue tremendamente importante, por ser, aquí había fruta, y no un tipo de fruta, aquí veía tú el durazno, veía la cereza, en todos lados había de todo tipo de fruta.
no era solamente la manzana. Chancho, oveja, caballo, chivo, es un tema generalizado, cordero, yo te digo vaca, la gente hacía queso. Yo me acuerdo, yo iba a Chanchan y allá hacían señoras queso, un queso espectacular, los quesos Chanchan. Ya tenía como 15 años yo. Criarse chancho en la zona de Chanchan igual, la gente. En Chanchan sembrando trigo. Me acuerdo del amigo Milico que producía trigo arriba. Zona de los cerros produciendo trigo, para el lado de Huisco también. Entonces uno dice, fue un periodo bonito, fue un periodo rico. Y por eso lo recalco, porque en el fondo fue un periodo en todo el país, fue un periodo que vivimos aquí, fue un periodo nacional. Y después de la dictadura eso cambió absolutamente. El INDAP ya no tuvieron las maquinarias, el INDAP ya no tuvo los créditos para los campesinos, ni menos para los mapuches. A algunos les dieron crédito, ya empezaron a tener selección de a quién se le daba, y ya había, en ese sentido, el recurso era muy re poco. El Estado de la dictadura bajó el tema de los recursos completamente, porque yo creo que el dinamismo del trabajo del campesinado y de la juventud campesina y mapuche fue un despertar dinámico de productividad, y parece que el modelo económico que iban a instalar no era el modelo que les gustaba para abordarlo, para poder seguir ese modelo, porque ese modelo terminaba en cooperativas. Por si primero eran los comités de pequeños agricultores para llegar a tener cooperativas. Ya estábamos como avanzando en ese espacio. Y bueno, ese periodo de la dictadura fue largo, triste y oscuro para el campesinado. Y aquí la gente llegó a trabajar en el PEN y el POJ en ese periodo. Después de haber sido productores, después de haber sido vendedores yo creo que hasta en esa época mucho trigo se sembraba, mucho de todo, claro. Bueno, se siguió criando animalitos y todo. Claro, la gente lo que no tenía era la plata permanente, porque de repente los animales iban para arriba, de repente para abajo, fue muy fluctuante la economía en el país. Antes era parejo. Por ejemplo, venían a buscar los animales para llevarlos a la feria, se vendía, por ejemplo, decir hoy día 50.000 una vaca, pero después, pasado la dictadura, esa vaca valía 20.000. Entonces había una disparidad en términos de precio bastante grande. Hacía que el trabajo en el campo no fuera un trabajo seguro, un trabajo como exacto, confiable económicamente. Así es. Y ahí muchos empezaron a emigrar a la ciudad porque había mayor el contenido de rentabilidad. Entonces, claramente fue hecho para que la agricultura familiar campesina empiece a atomizar su situación, a atomizar todo el trabajo que se estaba haciendo, y para poder hacer un proceso distinto, porque venía un sistema económico distinto para el país. Y enfocado en la grandes empresas, empresas de mayor tamaño. Enfocado para allá. Y bueno, esta economía neoliberal es absolutista, vale decir, fue a sangre y fuego, como yo digo de repente, con un cañón en el culo, o lo hacía o no lo hacía, y te mataban, por ser a ese extremo se llegó. Y bueno, y el cambio profundo del 80 para adelante fue, yo creo que ahí ya se mostraron los dientes reales del tema de los Chicago Boys,
de todo el modelo económico que impera Chile. Las universidades ya no eran, eh, del- para poder llegar a la universidad ya no podía entrar a la universidad, había que pagar después del 81 para adelante. Entonces yo creo que cambia todo un modelo de cambio y se nota en el campo, se nota cuando no hay un proceso de eso. Pero el campesino logró salir adelante igual. Con todo este modelo que fue ahogativo para que la gente pudiera vender, la gente no vendió. La gente siguió quedándose en los campos y muchos emigraron a la ciudad a trabajar y volvían al campo y seguían viviendo. Entonces yo creo que en el contexto histórico del país, yo creo que vivimos un periodo bastante negro en los 17 años, en la cual fue atroz a la agricultura de familia campesina y atroz para la juventud. Y los jóvenes que éramos en esa época seguimos estudiando, seguimos valorando el campo, seguimos valorando el tema de la dirigencia y seguimos siendo dirigentes y seguimos luchando para que cambie este país. Muchos tomamos decisiones políticas en la cual muchos jóvenes, éramos muy jóvenes para luchar contra una dictadura para que llegue la democracia, que costó harto, 17 años, pero todos tomamos decisiones políticas para luchar en un proceso político, muchos mapuches, muchos campesinos, y empezamos a organizar nuevamente. Yo me acuerdo del año 81, conformamos nuevamente sindicatos aquí en Tralcao, empezamos a conformar sindicatos en San José, tuvimos una federación de sindicatos en San José, el 82, 83. Yo ya estudiaba y estaba siendo dirigente campesino y ahí conocí a varios Sepúlveda, a Chelapera, a Manquecoy, a dirigentes. Fui secretario del sindicato de Mariquina de la federación, después fui presidente de la federación en Mariquina en ese periodo. No se avanzaba mucho, había un INDAP, no se avanzaba mucho, pero sí se avanzaba con el municipio para ir mejoramiento de camino. Empezamos a colocar el ripio al tema de los caminos. Aquí teníamos una cuestión de ripio donde sacábamos ripio, hacíamos carrera de caballo, juntábamos plata, comprábamos petróleo y le colocábamos el petróleo en los camiones y venían para acá un mano a mano con el municipio. Entonces avanzamos, sí avanzamos, también avanzamos en dictadura con ayudando con el PNLPOG para mejorar el camino. Nosotros colocábamos la parte de la plata, íbamos sacando plata. Vale decir, todo esto ha sido resolver los temas para adelante y seguir trabajando. Bueno, ya después los supermercados empezaron a vender el cerdo más barato, la gallina más barata. Ya no era negocio producir el chancho en el campo todavía. Entonces, bueno, los corderos seguían vendiéndose, el vacuno igual, pero bueno, pero el campesino seguía viviendo y se fue mejorando igual en un proceso de cambio y se fue sintiendo el 86, 87, se fue sintiendo un poco el chorreo de plata que hablaba la dictadura militar. Empezaron los primeros autos a verse también en los campesinos, vendían sus animales y tenían su autito, no bueno, pero lo tenían y ya ahí empieza un cambio de procedimiento distinto. Después viene el proceso de la democracia en los años, y nosotros seguimos trabajando en organizaciones y claramente en la productividad. Solo para no saltarnos ese tema, bueno, entonces su vinculación ha estado vinculada a un trabajo de la tierra desde muy temprano, pero a su vez también ha sido dirigente por mucho tiempo. Entonces, usted si pudiese mencionar cómo fue su ingreso al mundo dirigencial campesino. Bueno, fue aquí en Tralcao, en el Comité de Pequeños Agricultores, y yo estando con los más viejos ahí, mi papá yo le decía que me llevara,
como dije en un principio, en vez de jugar a la pelota, yo estaba con ellos, con los dirigentes, en reuniones, y conocí a las mujeres, la señora Eglo, que era una dirigente brava, la señora aquí en Tralcao. Buenos dirigentes. Yo ahí aprendí en ellos. Yo aprendí a que había que entregar tiempo, había que sacrificarse, había que hacer la pega y había que ser disciplinado y trabajador en la dirigencia. Y el dirigente no gana plata por ser dirigente, él lo hace en un sentido, como muchos dicen, por el amor al arte. Pero fíjate que para mí fue un tremendo desafío y para mí fue rico, porque uno va aprendiendo a valorar a su hermano, a valorar a los demás y a trabajar en conjunto, a valorar de que las cosas se tienen que hacer en conjunto para llegar a un punto. Yo creo que esos son los temas relevantes en la dirigencia en el pasado, y cada vez yo he ido colocando los temas de fuerza y estaba en la dirigencia mapuche y dirigencia campesina, pero haciendo cambios profundos. Por ejemplo, aquí en Tralcao, como ser dirigente mapuche y dirigente campesino, coloqué el tema de la cereza. Después de esta transformación de los años 90, cuando llegó la democracia, el 2004, colocamos el tema de la cereza. Yo puse el proyecto, yo lo coloqué porque era dirigente nacional de La Voz del Campo. Entonces ahí aprendí a ver que no quería ver el tema de la cereza como era antes, porque la cereza antes la cereza la sacaba, la iba a vender a Valdivia, la manzana la iba a vender a Valdivia. Aquí todos vendíamos la fruta. Teníamos una micro que iba a Valdivia, estamos hablando de muchos años atrás. Entonces yo vi que aquí, en vez de criar tantos animales y hacer tantas cosas, podíamos mejorar y podíamos exportar cereza. Entonces aprendí como dirigente a nivel nacional y vine para acá, le conté a los viejos y armamos una organización para el tema de la producción de cerezo y le pusimos, y hoy día partimos con 11 hectáreas plantadas de cerezo y cambió Tralcao. Yo creo que el hecho que haya cambiado Tralcao con las 11 hectáreas de cerezo, el tema es profundo, vale decir, la gente hoy día tiene un dinamismo de trabajo distinto a lo que era antes, un dinamismo de trabajo en los cabros jóvenes que quieren ser algo y estudiar y trabajar. Aquí tenemos empresarios de camiones, empresarios que hacen vivienda, cabros jóvenes, empresarios de todo tipo de Tralcao, y es porque el elemento fundamental hace que la organización haga la unidad en la gente para poder llegar a poder lograr cosas en conjunto. Y esta misma acción hace que se haga una feria costumbrista en Tralcao, que es la más famosa de la región, y claramente todo lo que se produce se vende en la feria, todo lo que se produce en Tralcao, la hortaliza, la cazuela, vale decir el chancho, el vacuno o el cordero, la gallina, tenemos toda una acción de lo que se produce aquí, se vende ahí. No vamos a comprar a los supermercados. Por si hay muchas ferias costumbristas que campesinas que van al supermercado a comprar las cosas. Aquí no. Aquí lo que se vende se produce aquí. Y mejoramos en conjunto tuvo después el comité de electrificación, saca luz, después el agua potable. Y la cereza después trajo fuertemente entre la feria costumbrista y la cereza, se tomó la decisión a tomar el proceso al Estado para hacer los cambios para el tema de asfalto. Estamos faltados hasta el fondo. Pero hay garantía del concepto de la dirigencia. Tenemos una buena comunidad indígena aquí, una buena sede, en la cual es tremendamente relevante el trabajo de la comunidad indígena, y la gente entiende que organizadamente se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué otro tipo de...? Bueno,
Efectivamente, por la cereza y por la feria costumbrista, Tralcao actualmente es un lugar muy reconocido dentro de la región. Muy reconocido. Y partió siendo una feria pequeñita y de cierta forma pionera, y actualmente una feria que está activa gran parte del año y donde hay gente de toda la región y de fuera de la región. ¿Cuáles son las proyecciones que hay para Tralcao a corto, mediano plazo, largo plazo? ¿Cómo esperan seguir trabajando? Bueno, yo creo que hay cosas buenas y cosas malas cuando pasan. Uno cuenta las cosas buenas, ¿ya? Yo creo que las cosas malas, por ejemplo, aquí el tema de la drosófila, una mosca que llegó hace 6 años atrás, llegó para quedarse. O la chaqueta amarilla, que llegó hace 15 años, llegó para quedarse. Son pandemias que van en desmedro de la productividad y hay que estar ahí atacando la productividad. Yo creo que esas son cosas que muchas veces el campesinado, los que estamos en el proceso productivo, tenemos que aprenderlo. Cuesta eso. Pero yo creo que vamos saliendo adelante y hay que tirarle líquido contra la chaqueta amarilla, contra el tema de la drosófila. Y tenemos esperanza en la cual queremos tener una feria modelo costumbrista. Queremos entrar en un proceso del turismo en Tralcao, porque estamos para el contenido de turismo. La comunidad indígena tiene una lanchita chica que está abordando para el tema de turismo, no de ahora, de mucho tiempo atrás, pero hoy día la tenemos. Hay cabañas en Tralcao, hay juegos, hay piscinas. Entonces hay muchas cosas que se están armando y están haciendo el futuro. Es promisorio porque la productividad, la fruticultura, hay personas que tienen arándanos, frambuesa, frutilla. No solamente la manzana, no solamente la cereza, está la manzana. Hay sidra, hay una tremenda planta de sidra aquí y chicha. Entonces hay una condición bastante interesante y la oveja, los corderos se venden en la feria. Tenemos un futuro relativamente interesante, futuro donde está la agroecología, porque hoy día hay que hablar de agroecología medioambiental y tenemos que ir abordando ese tema por el cambio climático. Entonces claramente yo creo que es un tema que lo lleva a fortalecer en el futuro el área de turismo, donde todo esto se va a ir haciendo en la productividad. Vale decir, lo que tienen leche van a ser los quesos. Hay un productor de queso también acá. Entonces hay productores de mermelada también acá. Hay productores de miel también. Entonces es toda una dinámica que de aquí para adelante hay que empezar a ordenar. Hay ya con resolución sanitaria. Entonces, y hay que empezar a abordar el tema de turismo. Entonces, claramente, contarte igual que fui dirigente de Comunidad Humedal, lo que ganamos el juicio Arauco, fui presidente, que fue tanto para la zona de Valdivia y tanto acá, que es tremendamente relevante todos los recursos que se bajaron ahí para poder desarrollar la pauta productiva y ambiental también en el territorio de Mariquina y tanto el territorio de Valdivia. Entonces yo creo que hay mucho por hacer todavía, pero claramente en la cual se están haciendo cosas. El modelo de la gente ha cambiado. El modelo de la gente ha cambiado, vale decir, tiene mejores viviendas, está con todas las condiciones mejores cuando uno ve el pasado, con tierra, con baño afuera, que yo pasé. Hoy día uno tiene los medios para hacerlo, y todo eso es a base de la productividad. Todo se puede hacer. Sí se pueden hacer las cosas. ¿Y se pueden hacer mejor? Sí se pueden hacer mejor. Entonces lo que hay que ir haciendo es tecnificar lo que tenemos, ir abordando los temas así como se hace la sidra, con tecnología. El día de mañana podemos hacer cosas con la cereza. El jugo de cereza se vende mucho, el jugo de frutilla, el jugo de frambuesa se vende mucho. Entonces
pero todo eso hay que colocarlo en base vidrio donde llama al turista, llama a hacer un recorrido en Chalcao, y tenemos un lindo río que se llama el río Pichoy. Entonces tenemos muchas oportunidades. Y bueno, y todo Mariquina tiene muchas oportunidades, en la costa, y todos tenemos oportunidades. Ahora yo creo que lo que falta sí son dirigentes en las localidades que tengan ese espíritu de poder lograr lo que pasó en Chalcao. Por ser, tiene que haber un motor, un modelo que haga el ejercicio, por ser que funcione en términos de que todo esto no pasa por un tema de plata interna, sino que tiene que haber en conjunto que todos logren un tema de dinero. Por eso yo creo en las cooperativas. Creo en las cooperativas en función de ir armando y haciendo cosas. Y a la vez soy dirigente nacional, soy presidente de FEDAFRUT, una organización que estamos 10 años ya. Y bueno, en mi trabajo de dirigente nacional hay tres cosas que son bastante fuertes que implementamos, que fuimos luchando en los gobiernos de Bachelet, después en el gobierno de Piñera, que el gobierno de Piñera lo abrió las puertas el ministro Walker para hacer dos cosas, yo creo que muy relevantes, y las quiero colocar aquí como parte fundamental de eso, que fue el tema de las cooperativas, que nosotros como FEDAFRUT lo colocamos, y el tema de riego, que habían 8 millones, hoy día hay 36 millones para la pequeña agricultura. Yo creo que ese es un tremendo trabajo que hicimos como FEDAFRUT, que va a ser para muchos campesinos del país, porque la política no se hace haciendo política de desarrollo del clientelismo, se hace con protagonismo hacia el mundo campesino mapuche, y donde el Estado tiene que estar la apuesta en la acción y en el trabajo. Las cooperativas que existen tienen que ser cooperativas con apoyo del Estado. Así como el riego a los grandes empresarios le dan 2.000 millones de pesos o 300 millones de pesos, 36 millones de pesos pedí, al principio fueron 60 millones. Bueno, me dijeron, no señor Pedro, es mucha plata, y ahí me peleé con los de FEDEFRUT, con ASOEC, con SNA, estábamos en la mesa. Hay que estar en la mesa. Estoy en la mesa nacional. Yo defiendo la pequeña agricultura, no solamente el tema de la fruta, para toda la pequeña agricultura, donde el INDAP es tremendamente relevante, tremendamente importante, sigue siendo todavía un elemento importante, pero lo que falta en este país es que el Estado haga una política real hacia la agricultura familiar campesina. Lo que fue antes, siempre yo le coloco antes y hoy día. ¿Por qué cuesta tanto? Ayer vimos una agricultura potenciada del año 64 hasta el 73, que eran gobiernos pobres. Hoy día eso cuesta hacerlo. Hay solamente políticas clientelistas, hay un PTI, un PDTI que son 300.000 pesos. Yo no hago la discusión en contra del INDAP por eso. Yo hago la discusión que ese es un marco del Estado. El Estado clientelista que dejó la dictadura todavía está. Y es lamentable. Y lo digo, y siempre lo he señalado. Yo creo que el clientelismo es malo para el desarrollo, muy malo. Yo creo que aquí está. Lo hecho que hemos hecho en Tralcao, cuando en ninguna posibilidad que había pozo profundo, el 2004, sacamos los pozos profundos aquí, con apoyo del Estado. Pero pozos que todavía están regando, están 20 años regando. ¿Por qué? Porque fuimos capaces de hacer las cosas, pero pateando la mesa y colocando de rehén al director nacional de INDAP en el Villa del Río, o tomándome el INDAP de Lanco, o tomándome el INDAP de Mariquina. Esas son las causas que yo creo que no hay que llegar a eso. Yo creo que hay que llegar, y para mí, yo no tengo ningún temor en señalarlo. El tema de fuerza hay que hacerlo, pero no con violencia, no quemando ni haciendo fuerza innecesaria, pero sí tomándose las cosas, diciendo las cosas para llegar a un objetivo.
Y yo hoy día estoy contento porque me vienen a hacer una entrevista y ojalá que esta entrevista logre su cometido y que llegue en la medida que el Estado, la clase política escuche esto, logren hacer los cambios. Cuesta, no es fácil. La clase política no entiende que este país necesita este cambio. Este país necesita un cambio real porque los campesinos, que son los jóvenes, para que no se vayan del campo. ¿Quién va a alimentar después el país o el mundo si se van los campesinos? En el fondo, yo creo que tiene que haber política de Estado. El único país de América Latina que no tiene política de Estado para la agricultura familiar campesina e indígena es Chile. Tiene Perú, Bolivia, Costa Rica, todos los países, pero Chile no. Chile tiene un contexto de política en la cual sí apoya, pero no en plenitud, solamente en su acción. Yo creo que hay que ponerle más cuerpo a esa institución que es tremendamente relevante, que es el INDAP. Cuerpo, fuerza y un contexto económico para que sea, como fue en el pasado, ese INDAP con la potencia que había. Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias por su tiempo y por esta entrevista. Muchas gracias a ti.